Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Em, Muchachos, chicas, les voy a pedir que desde ahora además respeten bien el horario de entrar 5 minutos antes, porque tenemos un nuevo sistema para llamar lista, ¿sí? Y ese sistema no permite hacer modificaciones después, entonces la gente que ya entra después va a llevar ausente, ¿está bien? Voy a empezar a llamar, ¿sí? Adorno Romina, Aldama Rebeca, Presente, profe. Aquino Sonia, Presente. Aguadre Canela, Presente. Auxen Annelies, Presente. Ábalos Matías, Presente. Batilana Renzo, Presente. Becker Clara, Presente, profe. Benítez Jonathan, Presente. Benítez Lucía, Presente. Cabral Camila, Presente. Cáceres María Cecilia, Presente. Cardoso William, Chamorro María Belén, Presente. Sicorio Elías, Presente. Colmán Ana, Presente. Cubilla Romina, Dávalo Sara, Presente. sí, En Cubilla estaba en el otro link. O sea, yo también estaba ahí. Después nomás como nadie estaba, me entré al del tablón. Creo que había varias personas ahí. bueno, avísenla que este es el link, no sé por qué últimamente Meet genera dos links cuando envía la invitación a Sí, través del mail. sí, ya le avisé, solo para que tengas en cuenta. Dale, dale. Bueno, me quedé en Cubilla. Dávalo Sara, ya está, la Morisa María del Mar, Presente. del Valle Matías, Presente, profe. Estigarribia María de los Ángeles, Presente. Fernández Álvaro, Ferreira Rebeca, Presente. Flores María Paula, Presente, profe. García María Paz, Presente. García María Belén, Presente, profe. Garres María Ayelén, Presente. Gil Karen, Buen día. Gómez Yamila, Win Rolando, Presente. Ibarra Patricia, Presente. Fran Ornella, Presente. Cuo Jessica, Presente. Mareco Alejandro, Presente. Martínez Karina, Presente. Mercado Rocío, Presente. Molas Brian, Presente. Monjes José Carlos, Presente. Montiel Aldo, Presente. Mora Fabricio, Presente. Ocampos María Alejandra, Presente. Pérez Evelyn, Presente. Prieto Alfredo, Presente. Ramírez Gabriela, Presente. Recalde Vivian, Presente. Rodríguez Carlos, Presente. Rojas María Mercedes, Presente. Sayer Silvio, Sayer, Sena Belén, Presente. Torales Antonio, Presente. Usher Guillermo, Presente. Velázquez María Belén, Salazar María Belén, Salazar presente. dale. Adorno Romina entró, Cardoso William vi que entró, Cardoso está, Fernández Álvaro vi que entró también, Cubilla también, profe. Yamila Gómez también, profe. dale. Cubilla ya le puse presente, Gómez Yamila presente. Sayer Silvia no está, entonces, y Velázquez María Belén tampoco. Bueno, repito de vuelta para los que entraron más tarde. Vamos a tratar de que no ocurra más lo del link que se genera doble. Traten de estar
vamos a llamar lista en punto y traten de estar en punto, sí, porque tenemos un nuevo sistema para llamar lista que no nos deja después editar, entonces por eso no vamos a poder ponerle presente después si entran tarde, ¿está bien? Ahí, por ejemplo, yo ya cargué, ya mandé, ya no se puede editar, creo, no se puede editar. Bueno, está, entonces podemos empezar la clase de hoy. Buen día. Buen día, profe. Buen día, Bueno, profe. buen día. Creo que ahí se ve mi pantalla, ¿verdad? Sí, profe, se ve. Bueno, vamos a poner pantalla completa. Vamos a hablar un poquito, hoy vamos a empezar con el tema de fisiopatología respiratoria y vamos a hablar de los síndromes bronquiales obstructivos. Específicamente hoy vamos a hablar del asma, pero hay 3 síndromes bronquiales obstructivos importantes que tenemos que conocer, que forman parte de lo que nosotros conocemos como enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y ahí está el asma, la bronquitis crónica y el enfisema pulmonar, que después a la larga van a hacer que estos pacientes, o les solemos conocer en la práctica diaria como pacientes EPOC que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y hay 3 diferencias importantes que tienen que reconocer con relación al asma, la bronquitis crónica y el enfisema pulmonar. Y es que el asma, por ejemplo, es un evento reversible con, con poco o no mucha secreción de mucosidad, esputo, y en el cual no suele haber daño alveolar permanente. En cambio, en la bronquitis crónica ven como la reversibilidad se va haciendo más disminuyendo, o sea, es menos reversible, o sea, puede haber ya un daño continuo. Y en el enfisema pulmonar ya no es reversible, es un daño en donde se destruye el parénquima alveolar. Por eso ven acá que el daño alveolar en el enfisema es importante. La producción de esputo está aumentada en la bronquitis crónica, no así tanto en el enfisema. El enfisematoso no suele tener secreción cuando es enfisematoso puro, ¿verdad? Pero casi siempre estos últimos dos se suelen combinar y no tenemos actualmente un enfisematoso puro o un bronquítico puro, ¿verdad? Suele ser ya una combinación de ambos problemas porque sobre todo los pacientes fumadores crónicos que ya tienen mucho tiempo y no dejaron su cigarrillo, o pacientes con problemas eh, de EPOC debido a la profesión, esto se suele combinar, ¿verdad? Pero van a ver en los libros de semiología que les va a mostrar, por ejemplo, el bronquítico puro, como un gordito pletórico, y el enfisematoso como un delgadito y que es
vamos a decir, van a ver después la semiología. Y vamos a hablar específicamente del asma hoy, que es una enfermedad inflamatoria de las vías respiratorias en la que vemos una hiperreactividad bronquial frente a muchos estímulos. Van a escuchar que los pacientes le van a decir que el frío o que el aire frío o cambios climáticos les desencadenan sus crisis asmáticas. Ustedes mismos, si algunos de ustedes son asmáticos, van a saber o van a conocer cuáles son los signos y los síntomas. Y actuando conjuntamente este tema de la hiperreactividad bronquial frente a estímulos, ocasionan esa obstrucción bronquial con una intensidad variable dependiendo de la gravedad de la situación, ¿verdad? Y cuya intensidad puede ser variar de manera espontánea o por acción de medicamentos. La tríada fisiopatológica del asma es la obstrucción bronquial reversible, la hiperreactividad bronquial y la inflamación que se observa en estos pacientes a nivel del árbol bronquial. Y el asma afecta al 3 o 7% de la población adulta. En niños la prevalencia es mucho más elevada y esto aumenta con el tiempo, sobre todo por el tema de la polución ambiental que tenemos hoy en día. Hay niños que son más predispuestos y entre niños y niñas el varoncito suele tener a veces más susceptibilidad para el desarrollo del asma. En adultos jóvenes la enfermedad afecta más a mujeres y en ancianos es la misma frecuencia en ambos sexos. Hay factores genéticos y ambientales que explican la diferente prevalencia en distintas regiones y comunidades porque como hay ¿cómo les voy a decir? Una predisposición genética. Hay poblaciones o familias enteras de asmáticos y dependiendo de dónde vivimos y de la polución que tenemos, eso va a empeorar en algunas circunstancias en ciudades grandes. Incluso hay personas que, por ejemplo, la crisis asmática le desencadena la humedad o cierto tipo de ambiente que se mudaron de lugar o de casa y se curan de su asma o mejoran su cuadro. Y todo esto es también importante recordar de que el asma está muy relacionado con la atopía, que es la alergia o hipersensibilidad de tipo 1 y que se considera una condición hereditaria caracterizada por una respuesta inmunológica excesiva porque hay una producción excesiva de inmunoglobulina E frente a sustancias del medio ambiente. ¿Y cuáles pueden ser esas sustancias? Puede ser polvo de ácaros, cucaracha, humo de cigarrillo o de la combustión de autos, ¿verdad? Y las anomalías de los cromosomas, sobre todo hay una alteración en los cromosomas 5, 11 y 12 que produce una síntesis exagerada IgE por los linfocitos B, que a su vez es regulado otra vez por las citoquinas, por la interleucina 4 y el factor de necrosis y el interferón gamma. Sobre todo la interleucina 4 a través de la estimulación de los TH2 y el interferón gamma de la TH1. Esta liberación de inmunoglobulina E y otras citoquinas activa a los eosinófilos y mastocitos que liberan más mediadores químicos y producen más irritación de la mucosa bronquial, contracción de la musculatura lisa, el edema y la hipersecreción de moco, que van a terminar siendo las responsables de esa obstrucción bronquial. ¿Y cómo se va a manifestar? ¿Alguien me quiere decir cómo creen que se puede manifestar esa obstrucción bronquial? ¿Cómo creen que puede estar un paciente que tiene todo esto? ¿Qué van a escuchar o qué van a ver en ese paciente? ¿Podría tener chillidos, profe? Claro, el famoso chillido de pecho o sibilancias que le decimos nosotros, ¿verdad?
Y otra cosa que puede tener. Disnea, profe. Puede tener disnea. Pero algo que el paciente asmático se queja luego siempre cuando viene a la consulta y que le suele aparecer a la noche, que algún asmático no hay entre ustedes. Tos. Tos. La tos, exactamente. Excelente. Entonces acá tenemos un caso de una paciente de 25 años que acudió por falta de aire y sensación de opresión del tórax episódicas, con tos no productiva y que refiere que suele también picarle los ojos, suele estornudar mucho y siente tapada la nariz. Los síntomas han aparecido y desaparecido durante los últimos 2 años, pero la paciente declara que en los últimos días esto empeoró. Sucede 2 a 3 veces al mes y notó que se intensifican durante los meses de primavera y no tiene síntomas inducidos por el ejercicio o nocturnos. La tos nocturna, pues un clásico de el asma persistente. Hay una clasificación a través del asma. El asma intermitente, leve persistente, ¿verdad? Moderada. Pero eso nosotros no vamos a tocar porque ya viene a ser parte de la patología en sí, más de la clínica, ¿verdad? Van a estudiar seguro en patomédica o en clínica médica. Los antecedentes patológicos familiares, importante es que su papá es asmático, la paciente es soltera, trabaja como secretaria en una empresa de alta tecnología y vive con una compañera de cuarto que se mudó con ella 2 meses antes. La compañera de cuarto tiene un gato y la paciente fuma de manera ocasional cuando sale con amigos. Es bebedora social y no tiene antecedentes de consumo de drogas. ¿Por qué es importante todos estos datos? Vamos a ir viendo después a medida que desarrollamos la clase. Al examen físico no hay nada de valor excepto que en el tórax hay murmullo vesicular conservado, pero con sibilancias leves al final de la expiración. ¿Sí? Y en el interrogatorio y el examen físico son congruentes con el diagnóstico de asma y se solicitan pruebas de la función pulmonar para confirmarlo. Entonces, vamos a seguir viendo que hay factores que desencadenan una crisis asmática. Por ejemplo, en esta paciente, ella aparentemente tenía una rinitis alérgica porque tenía congestión de nariz, nos dijo a qué se dedicaba porque hay asma profesional que puede ser desencadenado por el ambiente de trabajo como polvos, sueros, químicos, sales metálicas, ejercicio, hiperventilación. Hay factores infecciosos, sobre todo algunos tipos de virus, que nos predisponen a desarrollar una hiperreactividad bronquial y un cuadro bronquial obstructivo tipo asma. Y también la personalidad y las emociones pueden hacer que por actividad vagal y por endorfinas podamos desencadenar muchas veces una crisis asmática, que van a ver esos chicos en la tele, en las películas que se ponen nerviosos y ya hacen su aerosol. Había una película cuando yo era criatura que seguramente algunos habrán visto y otros no han de ni conocer, que se llamaban Los Goonies. Y uno de los personajes de Los Goonies, que era un grupo de amigos que encontró un tesoro, ¿verdad? Toda la hora hacía su aerosol cuando se ponía nervioso o cuando se asustaba. Hasta que un día agarró y tiró su aerosol, ¿verdad? Porque él se daba cuenta que si él regulaba sus emociones, él iba a poder, iba a dejar de hacer este cuadro, ¿verdad? Pero es como para que sepan que las emociones pueden desencadenar una crisis. Hay ciertos fármacos que nos pueden, sobre todo si somos alérgicos a los AINES, entonces estos pueden desencadenar una crisis asmática. Antagonistas beta-adrenérgicos, que son los beta bloqueantes, nos pueden, o sea, por eso que hay medicamentos antihipertensivos como los beta bloqueantes que están contraindicados en los pacientes asmáticos. El reflujo gastroesofágico puede empezar a la larga a producir un cuadro bronquial obstructivo y también menstruación y embarazo por el exceso de hormonas que hay. Y entonces recordar los mecanismos lesionales del asma, que eran la broncoconstricción, la inflamación que está mediada por células y los mediadores
o las moléculas de interleucinas, el daño a nivel del epitelio bronquial y el estímulo del músculo liso bronquial que produce una broncoconstricción. Y acá vemos la diferencia que hay entre un cuadro, un epitelio normal y el paciente asmático, y ven como la membrana basal luego ya en el epitelio está muy engrosada, hay un exceso de producción de moco, células epiteliales anormales y un infiltrado inflamatorio importante con hipertrofia glandular a nivel de la mucosa y submucosa del paciente asmático, en donde vemos que cuando hay un estímulo, entonces se produce una liberación de los mediadores inflamatorios por las células cebadas, que son sensibilizadas por estos anticuerpos IgE, y esto libera a su vez histamina, prostaglandina, leucotrienos, citocininas, que van a producir un aumento del estímulo alfa-adrenérgico y que era broncoconstricción, y una disminución del estímulo beta-adrenérgico. El beta-adrenérgico, ¿qué es lo que hace? Produce una broncodilatación, pero acá, ahí está, como esto está disminuido, no solamente por vía autonómica, sino también por mecanismos no inmunológicos, entonces esa disminución va a producir o va a provocar una contracción del músculo liso. Todo esto, sobre todo los mediadores inflamatorios, van a atraer o acumular más eosinófilos, producirse más edema de la mucosa por vía vasogénica y hipersecreción mucosa mediante todos estos mediadores. Y tenemos que recordar que hay células inflamatorias que llegan al lugar y las células estructurales que forman parte luego del epitelio y del bronquio en sí, ¿verdad? Donde tenemos las células epiteliales, el músculo liso, el endotelio, el fibroblasto, los nervios a nivel del bronquio en sí, y los inflamatorios que ya llegan y a través de todos estos mediadores inflamatorios van a producir ese broncoespasmo, un exudado de plasma con secreción de moco, hiperreactividad bronquial respiratoria y cambios estructurales a nivel del bronquio. Por eso que el paciente asmático, el asma es reversible, pero el paciente asmático siempre va a tener esa predisposición. ¿Por qué? Porque hay unos cambios estructurales que se van produciendo a medida que pasa el tiempo. Y acá vemos cómo el alergeno llega y estimula a un macrófago o una célula dendrítica presentadora, y va a través de la liberación de interleucina y de mediadores estimular a las células TH2, sobre todo las 5, y esto va a través de esta estimulación va a activar a eosinófilos, y esto todo va a producir que esos eosinófilos liberen mayor cantidad de mediadores y se va a producir activación de nervios, de desprendimiento del epitelio, aumento de la hiperplasia de células con hipersecreción de moco, vasodilatación y fuga de plasma con edema, y a la vez eso va a dar por reflejo colinérgico y activación de nervios sensitivos, broncoconstricción e hipertrofia y hiperplasia. Y acá ven cómo está en el paciente asmático, cómo se ve un proceso inflamatorio con un edema e inflamación peribronquial y producción de moco, sobre todo espeso. Y hay una broncoconstricción importante con un paso de aire estrecho, y ese paso de aire estrecho que se ve en estos cuadros es lo que produce lo que nosotros conocemos como chillido de pecho o sibilancias, ¿verdad? Entonces todos estos estímulos, ya sean ambientales, ¿verdad?, o alérgicos, van a hacer que se estimule a los mastocitos, macrófagos y linfocitos, sobre todo a los TH2, que a través de estas citoquinas, complementos y la activación de la vía del ácido araquidónico va a producir más mediadores de inflamación. La TH2 a través de la interleucina 5 sobre todo va a estimular al reclutamiento de más eosinófilos, plaquetas,
y a células B y la producción de más IgE, para que esto a través de todo esto migren hacia la vía aérea estas células inflamatorias y produzcan más liberación de mediadores, produciendo a la larga un daño epitelial, broncoconstricción y aumento de la permeabilidad vascular, que es lo que vemos acá, que los eosinófilos migran y mediante esa mediante la estimulación por la interleucina 5, sobre todo, esto expresan y la interleucina 3, esos factores de adhesión moleculares que hacen que se produzca esa quimiotaxis de los eosinófilos hacia la zona de la mucosa bronquial para que eventualmente se degranulen y produzcan más inflamación y broncoconstricción en esa zona, ¿verdad? Y acá vemos lo que dijimos, ¿verdad? De la inflamación, la hiperreactividad y la obstrucción reversible, que son la tríada fisiopatológica del asma, en donde tenemos que esa hiperreactividad va a estimular a estas células inflamatorias y a las células estructurales para que a través de los mediadores tengamos este efecto. ¿Y cuáles serían los síntomas? Como dijimos, la tos, la sibilancia, la sensación de opresión de que te aprieta el pecho, y la disnea o falta de aire. Lo mismo que es lo que pasa en el asma en el epitelio, como ya dijimos, que hay a través de estos alergenos, virus, bacterias o polución ambiental, el epitelio manifiesta estos receptores de factores de crecimiento y moléculas de adhesión con un aumento vamos a decir, de las citoquinas que producen un exceso, vamos a decir, de mediadores de la inflamación y hacen que esta mucosa se llene sobre todo de eosinófilos, linfocitos, macrófagos que producen a través de todos estos mediadores un exceso, vamos a decir, de sustancias que van a producir esa citotoxicidad, activación de eosinófilos, activación del epitelio, síntesis de IgE, sobre todo la activación de los TH2, ¿verdad? Activando también a los mastocitos. Y acá ven la gama de sustancias que estos mastocitos pueden liberar durante el proceso inflamatorio del asma bronquial y cuáles serían los efectos que causa cada uno. Por ejemplo, la metaloproteinasa y sus inhibidores van a dar un cambio en la matriz extracelular, los radicales libres van a dar una destrucción, los factores de crecimiento remodelado tisular, las enzimas proteolíticas una distorsión y las citoquinas con las interleucinas activaciones de las células y a través de los metabolitos del ácido araquidónico, sobre todo los leucotrienos y tromboxanos, vamos a tener vasodilatación, broncoconstricción y un leve efecto antiinflamatorio, pero sobre todo la broncoconstricción y la vasodilatación de la zona. Los macrófagos sabemos que tienen un papel preponderante por la presentación sobre todo de antígenos y la liberación a través de múltiples sustancias, sobre todo perpetuadores del asma, la histamina, los proteoglicanos, la proteasa, van a producir una broncoconstricción y vasodilatación. Interleucinas liberados por estos y factores de crecimiento, una inflamación con remodelado. Ese remodelado va a hacer que haya un aumento del grosor del bronquio por la hipertrofia muscular y los leucotrienos y las prostaglandinas van a producir más broncoconstricción y vasoactividad a este nivel. Entonces, como ya vimos en una de las imágenes, la matriz extracelular se ve engrosada, vamos a decir, a nivel de la lámina basal, y estos factores de crecimiento, sobre todo el factor de crecimiento beta, el factor de derivado de las plaquetas y las endotelinas, están involucradas en este aumento del remodelado. Los componentes de la matriz extracelular pueden activar a estas células epiteliales y el músculo liso también juega un papel
porque el exceso de acumulación de células de músculo liso bronquial es otra característica que destaca, y también el músculo liso en sí puede ser fuente de mediadores y inflamatorios y también contribuir a este proceso inflamatorio del asma. Los nervios, sobre todo por las vías alfa-adrenérgica y colinérgica, van a producir esa broncoconstricción y vasodilatación que va a empeorar ese cuadro. Las vías noradrenérgicas y no colinérgicas también están implicadas, en donde nuevas vías neuronales y neuromediadores como bradicimina, neurocinina, péptido intestinal vasoactivo, la sustancia P pueden afectar también y darnos puede producirnos como una característica clínica del asma con broncoconstricción, inflamación y vasodilatación sin ser por vía alfa-adrenérgica en sí, ¿verdad? Esto es para que recuerden cómo estaría en un paciente normal y en un paciente con asma el bronquio, ¿verdad? En inspiración, como entra y sale el aire en expiración. Pero ¿qué pasa? En el asma tenemos luego ya un engrosamiento porque hay una hipertrofia muscular bronquial, hay un aumento de la secreción mucosa, y eso hace que a la larga hay una resistencia aumentada a la salida del aire. Se ve un retroceso elástico y elastancia aumentados, y el paciente tiene entonces una complacencia disminuida con un atrapamiento de aire, que es lo que nosotros podemos ver en el paciente asmático. Entonces, había pruebas de la función respiratoria que uno hacía para estudiar a un paciente que tiene una afectación respiratoria, y estas son las pruebas de la alteración de la mecánica respiratoria, donde teníamos la espirometría, la prueba las pruebas del intercambio gaseoso, en donde la exponente, vamos a decir, es la gasometría arterial y la oximetría de pulso, que hoy en día está muy usado. Incluso hay oxímetro de pulso portátil, ahora vienen en los ¿cómo se llama esto? En los relojes, o podés tener ya oxímetro. Y la difusión de monóxido de carbono también, que es una prueba. Y después está la prueba del ejercicio. Y se acordarán de la espirometría en el que tenemos la alteración importante en el paciente que tiene un asma, en donde hay mayor resistencia que complacencia, porque hay una resistencia aumentada, porque hay atrapamiento de aire, ¿verdad? Y vemos acá, por ejemplo, que esto es el paciente normal, y este sería un paciente asmático sin broncodilatación, pero si le damos broncodilatación, un broncodilatador que es un beta mimético, entonces aumenta, vamos a decir, esa entrada de aire, ¿verdad? Entonces, esa resistencia versus complacencia está disminuida la complacencia, aumentada la resistencia, nos da un atrapamiento de aire en el paciente asmático. Y esto de ver cómo serían la espirometría y los volúmenes pulmonares. La espirometría normal sería la más grande, y la otra sería la más pequeña, sería la de un paciente asmático, en donde el paciente mete aire pero no puede sacar todo. Entonces, hay una obstrucción a la salida del aire. Y en lo que serían los volúmenes pulmonares, no sé si recuerdan, teníamos la capacidad vital, que era lo que entraba y salía, el paciente que tenía capacidad vital o volumen tidal, el volumen residual y la capacidad pulmonar total, ¿verdad? Y el volumen residual, como ven acá, en un paciente normal está bien, pero en el paciente que está obstruido, la capacidad vital o el volumen tidal está disminuida a expensas de que hay un atrapamiento de aire. Entonces el volumen residual queda, y eso se manifiesta como que el paciente está con un
aumento de una obstrucción bronquial, y eso vamos a ver en una radiografía de tórax como que el paciente está con unos pulmones hiperinsuflados. Entonces, ¿cómo estaría la espirometría de la paciente que presentamos anteriormente, que estaba con obstrucción bronquial, sibilancias, chillido, disnea, tos y falta de aire? Y en esta paciente veríamos que la FEV1, que debería ser más del 80%, está disminuida en nuestra paciente. La capacidad vital funcional puede estar normal o disminuida, pero generalmente suele estar normal. Entonces, al estar disminuida la FEV1, la expiración al final de en el primer minuto, la expiración forzada en el primer minuto está disminuida sobre la capacidad vital forzada, eso se llama índice de Tifenot, y eso está disminuido en el paciente que está con un síndrome bronquial obstructivo importante, en un paciente asmático, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que encontramos en esa paciente? Encontramos inflamación, hiperreactividad, obstrucción reversible, y recordar que el aumento de esa resistencia de las vías aéreas va a darnos, como les dije, una hiperinsuflación con atrapamiento y debilitamiento, con atrapamiento de aire. Eso nos va a dar un aplanamiento y debilitamiento del diafragma, que vamos a mirar ahora en una radiografía cómo se va a ver. Esto todo va a llevar al aumento del consumo de oxígeno, aumento de la producción de dióxido de carbono y aumento del trabajo respiratorio. ¿Para qué? Para poder tanto meter, porque hay una resistencia, como sacar el aire. Y recordar que esos estímulos a través de los mediadores van a producir edema, hipersecreción y broncoespasmo, con la consecuente aumento de la obstrucción de las vías aéreas y aumento del volumen residual, un desequilibrio en la ventilación-perfusión y, como dijimos anteriormente, un aumento del trabajo respiratorio. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar en nuestra paciente? Lo que ya habíamos dicho, ¿verdad? La sibilancia, la disnea, la opresión torácica o sensación de que le aprieta el pecho al paciente, la tos, que puede ser variable, intermitente, puede aumentar a la noche o al amanecer. Y recordar que casi siempre tiene antecedentes de alergia en familiares cercanos, o sea, de primer grado, que serían padres o hermanos. Entonces, ¿por qué se encuentra o por qué vemos la disnea en esta paciente? Por el esfuerzo muscular aumentado para vencer esa resistencia alta de las vías respiratorias, hiperinsuflación por la obstrucción, que hay una baja adaptabilidad pulmonar y un aumento del trabajo respiratorio en respuesta a los nervios sensitivos del tórax, da esa sensación de estrechez o disnea o falta de aire. Y la disnea progresiva puede ser por el aumento de la obstrucción, con aumento de ventilación-perfusión, sobre todo VQ. Hay hipoxemia, hipercapnia, estimulación de los quimiorreceptores periféricos y centrales, que nos va a dar un aumento de la frecuencia respiratoria y fatiga de esos músculos a la larga. De los músculos respiratorios van a ver cómo se van a encontrar también. Las sibilancias, sobre todo, se ve por la contracción del músculo liso, por esa broncoconstricción, y por la hipersecreción y la retención de secreción o moco, que va a manifestarse por la disminución del calibre de las vías aéreas y el prolongado flujo de aire turbulento, que hace que suene como un silbido. Por eso se llaman sibilancias. Como cuando seguramente alguna vez inflaron un globo y después estiraron la boquilla para producir una obstrucción, y cuando sale el aire silba, ¿verdad? Bueno, y eso es lo que pasa prácticamente con nuestro bronquio. Por eso se produce esa sibilancia, por esa prolongación del flujo de aire turbulento y la disminución del calibre de esa vía. Al examen físico, la paciente va a tener entonces sibilancias difusas, que pueden tener de vértices a base pulmonar, o puede haber alguna zona del pulmón en la que suene más, y según la intensidad pueden inclusive estar ausentes, leves o habituales, con hiperinsuflación pulmonar,
cuando ustedes tienen un paciente asmático que viene no con sibilancia, sino con silencio a la inspiración y a la expiración, eso es peor, porque no entra ni no sale aire. O sea, entre que haya sibilancia y que ustedes escuchen silencio, el silencio es peor, ¿sí? Porque no hay murmullo vesicular, no escuchan entrada y salida de aire, quiere decir que está tan obstruido el paciente que no puede entrar ni salir el aire. Y acá ven cómo está el tórax del paciente asmático con retracción de los músculos intercostales. Esto se llama tiraje intercostal, ¿verdad? Que puede ser alto, bajo o universal, o sea que todo el tórax está con este tiraje. Hay un aumento del diámetro anteroposterior del tórax con una hiperinsuflación y los pulmones se ven más radio lúcido en el sentido de que está más negro todo esto, ¿verdad? Y hay también ven cómo hay una horizontalización de las costillas, un aplanamiento, pérdida prácticamente de la curvatura del músculo diafragma. ¿Por qué? Porque hay tanto atrapamiento de aire que no puede salir, que aplana este diafragma, ¿verdad? Bueno, y esto es lo que vamos a ver en el paciente asmático en la radiografía y en la clínica, como que no entra ni no sale aire, ¿verdad? Y recordar, como les dije, que tenemos las pruebas de función respiratoria, donde tenemos la de la mecánica y está la espirometría, la plethysmografía, a nivel del intercambio gaseoso, la difusión del monóxido de carbono y la gasometría arterial, la oximetría de pulso y las pruebas del ejercicio, que es una caminata de 6 minutos, en donde lo que más hoy en día usamos para evaluar a esta paciente a la que nosotros habíamos visto al principio es sobre todo podemos pedir una espirometría en donde vamos a tener una medición de los volúmenes pulmonares estáticos, si es una espirometría simple, y si es una espirometría forzada vamos a tener medición de las condiciones dinámicas y los flujos respiratorios en el tiempo, ¿verdad? Vamos a tener la famosa curva flujo-volumen, que representa los flujos respiratorios frente al volumen, si se presentan flujos durante un esfuerzo inspiratorio, y construyendo el asa flujo-volumen que vamos a ver ahora en una imagen. Y a nivel de la función del intercambio de los gases, sobre todo la capacidad de transferencia de monóxido de carbono mediante la prueba de dilución del monóxido de carbono, y después está el análisis de la gasometría arterial. Podemos pedir también gasometría venosa, pero la que realmente nos va a decir cómo está la función respiratoria es la arterial. Por eso que acá están los valores de una gasometría arterial normal. También está la determinación de la relación ventilación-perfusión mediante la técnica de difusión de gases inertes múltiples. Pero lo que más usamos hoy en día para valorar la función respiratoria a nivel de intercambio gaseoso es la gasometría arterial, en donde saben que el pH normal es de 7,35 a 7,45, la presión parcial de dióxido de carbono es 35 a 45, la PO2 entre 80 y 100, y el bicarbonato va entre 22 a 26 con una saturación normal en más de 95%. Esta es la curva flujo-volumen que les dije, en donde lo que medíamos era la capacidad vital frente a lo que podemos expirar, y la fracción expirada en el primer minuto era lo que conocíamos como FEV1, y que es la que debe ser un 80% o más, o para decir que está bien el paciente. O sea, el ascenso rápido del flujo expiratorio y el descenso rápido en un segundo del 75% disminuye el flujo y les da esa forma triangular, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a tener en la FEV1? El volumen minuto, vamos a tener que tiene que ser más del 75-80%, y que si estamos con un patrón obstructivo, esa FEV1 va a estar disminuida, y si estamos con un patrón restrictivo también, ¿verdad? Entonces, la capacidad vital forzada en el patrón obstructivo suele estar normal o levemente disminuida, pero sí la FEV1
la capacidad, el volumen expirado en el primer minuto, ese suele estar bastante disminuido, suele ser menos del 80%, y ahí es en donde tenemos entonces relación FEV1 con capacidad vital forzada, que se llama índice de tifeno disminuido, ¿verdad? En cambio, cuando tenemos un paciente con un patrón restrictivo, ambos están disminuidos. Entonces, esta relación FEV1 capacidad vital forzada es normal, por eso que eso va más. Si esta capacidad vital está baja y tu FEV1 está baja, tu volumen, perdón, tu índice de tifeno suele ser normal, eso va más con un patrón restrictivo, pero otra vez esto puede ser mixto, ¿verdad? En el que tenemos una capacidad vital disminuida, una FEV1 disminuida y un índice de tifeno disminuido. Vamos a volver a hablar del tema de la espirometría en la clase de POC que vamos a dar en la siguiente clase, pero ahora vamos a quedarnos con esto, ¿verdad? Sobre todo recordar que en el paciente asmático lo que vamos a tener es una FEV1, o sea, una capacidad vital forzada en el primer minuto disminuida, en el primer segundo sería. Y la capacidad vital forzada puede estar normal o puede estar levemente disminuida. No sé si tienen alguna pregunta respecto a estos temas. ¿Alguna duda? ¿Algún asmático que quiera contar su experiencia? No mire el chat. Parece que no hay dudas, profe. Y bueno. Estamos entonces, la clase le grabé anoche a última hora, estaba mi guardia ahí. Conseguí sí que un tiempito. Y le subí ya la clase con el PPT también. Cualquier cosa. Gracias, Sí, doctora. profe, gracias. Dale. Estamos entonces. Quedamos así. Chau, chau. Chao, Chao, profe, Chao, muchachos, gracias. nos vemos. Chao, profe, te queremos.